Hola queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, la verdad es que en estos últimos meses el país está consternado con la situación del vecino país de Haití. Estamos consternados no solamente por la situación que está pasando en ese país, por el hambre, la miseria, la insalubridad, la desforestación, es una situación muy preocupante, pero también algo que nos toca en la médula a los dominicanos es qué pasará en la República Dominicana como consecuencia de este país fallido. Desde hace muchos años, muchos técnicos y estudiosos se han preocupado por esta situación y el país ha pedido ayuda a los organismos internacionales y no se ha hecho ningún plan estructurado. Realmente lo que se hizo de la MINUSTAH no fue suficiente y se sabía desde el principio. La misión se fue y aquello quedó peor que al principio. Ya hemos visto el asesinato del presidente Juvenal Moïse y ni siquiera se habla de esto, ni siquiera ya se habla de aquellos colombianos que fueron los supuestos matadores y tampoco se habla de una estructura de plan. Este último incidente, el secuestro de 16 misioneros norteamericanos y un canadiense, que nada menos que venían de una fundación de ayuda para Haití, ha sido, como vamos a decir, la tapa que se le puso al pomo. Y ahora pues la comunidad internacional se supone que está preparando estrategias. Ellos piden los 400 maúses, como se les llama, a la organización terrorista, pudiéramos decir, que se adjudica este secuestro. Dicen que si no se le da el dinero, pues matarán a los secuestrados. Hoy vamos a entrevistar a Pelegrín Castillo, quien desde hace tantos años, desde que recuerdo, está diciendo que este es el problema más serio que tiene el país y que de no resolverse podría pues alarnos al abismo, a nosotros también. Yo quiero darle la bienvenida a Pelegrín. Pelegrín, bienvenido. Y preguntarte, Pelegrín, ¿cuál es la situación actual? ¿Habrá un consenso de organismos internacionales que intervenga en Haití más allá de algo light como ha pasado en los últimos años? ¿Y qué pasará con estos misioneros secuestrados? ¿Y qué hay detrás de todo esto? Bueno, ante todo, muchas gracias, Mónica, por la invitación. Siempre me resulta muy grato venir a tu programa y le envío un saludo al público que sigue este espacio de orientación que aborda temas tan importantes como este, que son temas que por lo común no se tratan con el nivel de profundidad y de seriedad con que se debe tratar. Mira, estamos viendo cómo evoluciona una situación que tiene muchos años desarrollados, que ha llegado ya a los extremos. Desde la década de los 50 ya Naciones Unidas tenía mucha información sobre el problema de la viabilidad de Haití. Eso es bueno no olvidarlo. Ya en el 49, el primer informe que emite Naciones Unidas sobre Haití. En el 49, estamos hablando de casi 70 años. Y ahí que recomendaba traslado de migración masiva, sin retorno, no estacional, sino sin retorno, de familias enteras, asentarlos en otras zonas del Caribe menos pobladas. Obviamente no decía República Dominicana, no podía decirlo, pero estaba claro que estaba enfocado en la idea de un traslado dentro de la isla y quizá a otros países de la región. Cuando vino la Guerra Fría era muy difícil implementar ese pacto, esa fórmula de Naciones Unidas, porque el mundo se dividió,
la nación-estado era muy fuerte como categoría. Cuando empieza ya a superarse la Guerra Fría, llegando Gorbachov, cae Duvalier, más o menos para la misma fecha. Entonces Estados Unidos empieza, que es la potencia dominante en la zona, junto con la OEA, empiezan a manejar un esquema de relación de la crisis haitiana en función de ese pronóstico de Naciones Unidas. Aristide derrocado en el 91, meses después de haber sido elegido, después de una confrontación con República Dominicana, porque eso es bueno recordarlo, no, fue a la Asamblea General de Naciones Unidas y nos acusó de que nosotros teníamos un régimen de esclavitud aquí. Y el presidente Balaguer tomó la decisión de repatriar haitianos hacia Haití, y eso agravó la crisis allá, que ya era muy honda porque Aristide tenía una gran legitimidad, sigue siendo la figura más popular de Haití en términos históricos, viva, pero ejercía el poder usando técnicas brutales. Competía con Duvalier, usando, era una mezcla de Duvalier y Fignolet, usando las masas en contra de sus adversarios. Entonces, eso determina la caída de Aristide. Y viene una gran crisis, la primera gran crisis. Empezó con Bush hijo, Bush padre en la presidencia, y continúa con Clinton. Con Clinton, que ya estaba simultáneamente con la crisis de aquí, estaba ya involucrándose en la crisis de los Balcanes, remodelando el nuevo orden internacional, porque Estados Unidos se sentía, en ese momento se sentía, con el mandato de dirigir el mundo, imponer un nuevo orden. Estados Unidos apostó a profundizar la crisis, porque al régimen haitiano, encabezado por Cedraf, se le impuso el bloqueo más duro, que le costó a Haití el sector industrial que tenía, el desarrollo turístico que tenía, y la cubierta boscosa, que en ese momento se consideraba de un 5 o 6%, se redujo a un 2%. ¿Con qué objetivo hizo eso Estados Unidos, a tu juicio? Bueno, el argumento público era que había que restaurar la democracia. Pero Estados Unidos sabía que Aristide no era un demócrata. Aristide lo habían elegido por método democrático, pero Aristide no era un demócrata. Aristide usaba técnicas de intimidación, de presión contra los adversarios que consideraba legítimas. Por ejemplo, quemar a los adversarios con el famoso collar, el neumático encendido alrededor de las personas. Eso era una práctica común en Haití para atemorizar. Entonces, Estados Unidos decidió que ese presidente demócrata tenía que ser restaurado en nombre de la democracia. Y le montó a Haití un bloqueo que en un momento dado el objetivo se perfiló muy claro. Era provocar la apertura de campamentos de refugiados en República Dominicana. Los planes de campamentos de refugiados en República Dominicana datan del año 1986-87, porque el Comando Sur le había pedido a las Fuerzas Armadas Dominicanas que prepararan un plan de contingencia para la eventualidad de una guerra civil en Haití. Y las Fuerzas Armadas, sin mucho criterio nacional, hicieron un plan con ese propósito. Hicieron un plan de apertura de campamentos, 20 campamentos, de 20,000 personas cada uno. Estamos hablando de casi 400,000 personas que serían trasladados aquí. Fíjate que eso
empalma totalmente con la visión original de Naciones Unidas. ¿Ese plan se llegó a hacer? Sí, se llamó Plan de Contingencia Éxodo. Yo lo conocí porque... Pero nunca se utilizó ni se divulgó. No. No se utilizó porque el doctor Balaguer, que había cedido a las presiones de los empresarios dominicanos de que entráramos en forma conjunta con Haití al acuerdo de Lomé, porque ni República Dominicana calificaba, ni calificaba Haití, pero los europeos, que son también otra potencia que quiere la solución dominicana al problema haitiano, los europeos llegaron a condicionarnos, a chantajearnos de tal manera que el gobierno del presidente Balaguer aceptó el ingreso conjunto. Lo que pasa es que eso no iba a funcionar porque cuando hay una premisa falsa, con un Estado fallido todo falla. Claro. Entonces con Haití... Pero tú dices que estaba como contraparte para la aceptación estos campamentos. No. En la crisis, ya cuando Naciones Unidas, por impulso, por propuesta de Estados Unidos, decide poner el bloqueo más riguroso, porque Estados Unidos entró en pánico. Cuando salieron los barcos haitianos hacia la Florida, claro, ellos se empavorecieron, entonces decidieron poner un cerco, un cordón sanitario, porque incluso con ese criterio lo manejaron, porque había un problema de salud implicado en eso. Claro. Entonces decidieron, vamos a bloquear eso y dejar el problema de Haití en la isla de Santo Domingo, que fue el primer enfoque, Mónica, el primero que formuló Jefferson en 1801. Dejen la peste de la rebelión en la isla de Santo Domingo. Aíslen la peste de la rebelión en la isla de Santo Domingo. Cuando estalló el conflicto en la isla entre franceses y haitianos, la política americana por décadas fue aislar ese conflicto en la isla de Santo Domingo. Entonces, en el 91 hubo propuestas formales del gobierno norteamericano al presidente Balaguer. Yo lo hablé con Balaguer. ¿Qué dijo el doctor Balaguer? Me dijo que ellos hicieron esa propuesta y que él le dijo que en ningún caso él iba a ver... La propuesta de los campamentos. Pero tú dices que sí se llegó, que sí Balaguer la llegó a aceptar. No. Ah, no. Lo que yo dije fue que Balaguer había aceptado el ingreso conjunto a Lomé. Ah, eso es claro, eso es distinto. Eso fue en el año 89. Esto que te estoy diciendo fue en el año 93-94. Yo entendí que en el 93-94 se hizo ese plan, aunque no sé, claro está, que no se llevó a cabo, pero que estaba el plan como contingencia. El plan de contingencia se hizo en el 86 con la caída de Duvalier. Yo recuerdo que quien nos da la información original a Unión Nacionalista, de la que yo era parte, yo era el Benjamín del grupo, es nada más y nada menos que un funcionario de Naciones Unidas que estaba en contra de la política americana de la apertura de campamentos en República Dominicana. O sea, él se lo da como advertencia. Él nos informa a un equipo de Naciones Unidas, de Unión Nacionalista, nos informa que los norteamericanos están presionando. Y después uno confirmó a nivel de gobierno que sí, que era verdad. Pero si no se le dio el sí, entonces... Sí, pero ¿cuál era el plan? ¿Cuál era la intención? Eso sigue siendo válido ahora. Yo recuerdo que en esa época acompañé al doctor Leonel Fernández, que era candidato a la vicepresidencia. Estoy hablando de los primeros días de enero de 1994. Fuimos a Washington y ahí nos reunimos con altos cargos del Departamento de Estado. Ahí estaba Ann Patterson, viceministro, Richard Nuxio, Donna Rina, que era viceministro en ese momento, Daniel Santos, encargado del despacho
dominicanos en la mesa dominicana y 2 o 3 funcionarios más. Yo fui con el presidente Fernández, en ese entonces candidato a la vicepresidencia, yo era candidato a diputado, y José Fernández, presidente del PLD allá. ¿Qué nos plantearon ellos? Abiertamente. Nosotros necesitamos que en las elecciones que vienen salga un gobierno que esté dispuesto a cooperar con Estados Unidos en el manejo de la crisis haitiana, porque nosotros no podemos manejar la crisis haitiana sin que República Dominicana colabore y se involucre. Entonces, ¿qué le pidieron? Atacaron mucho a Balaguer, atacaron mucho a las Fuerzas Armadas, que estaban violando el embargo. Yo con el tiempo llegué a hablar con Balaguer y Balaguer me dijo que sí, que él ordenó a las Fuerzas Armadas que flexibilizaran el embargo, porque si él hacía lo que los norteamericanos querían, claro, iban a provocar una crisis, acá, y iba a venir una estampida, y que entonces ahí sí era verdad que iba a haber una crisis mayor en contra de nosotros. Y entonces, además, no era una medida adecuada para la situación que vivía el país en ese momento. Bueno, el doctor Balaguer vio la trampa a la que nos estaban conduciendo. El doctor Balaguer vio la trampa a la que nos estaban conduciendo y tomó una decisión valiente, muy valiente. Le dijo que no, que cualquier campamento que se abriera tenía que abrirse para proteger a los haitianos que huyeran de la crisis en territorio haitiano, y que los dominicanos podíamos ayudar, pero no nos íbamos a involucrar. O sea, Balaguer sí confirmó la teoría de campamentos para refugiados. No, el plan yo se lo entregué a la Comisión de Relaciones Exteriores meses después, cuando yo salí electo diputado. Yo tenía copia del plan, se lo entregué a la Comisión de Relaciones Exteriores, que la presidía en ese momento, creo que era el colega Fafa Tavera, y le pedí una investigación. No se hizo. Pero ese plan marcaba las coordenadas donde se iba a abrir cada campamento. Y era un plan de 1986. Del año 1986. Entonces, ¿por qué es importante ese antecedente? Porque esa crisis del 91 tenía unos elementos, vamos a decir, espontáneos, propios de la realidad haitiana, pero en el fondo fue una crisis agravada, inducida, profundizada por los propios Estados Unidos, apuntando a qué? A la solución dominicana al problema haitiano. Ahí básicamente... para evitar que se desbordara hacia sus fronteras. Y voy a poner un ejemplo que es bueno que los dominicanos ahora lo tengan presente. Los norteamericanos empezaron a retirarle visas a los militares dominicanos. Al mando militar. ¿En qué año? Dominicano, ahí en la crisis del 94. Y entonces el mando militar dominicano, creo que fue el general Rojas Tabar o otros generales, yo no tengo los detalles, pero sí sé que ellos discutieron la posibilidad de entregarle las visas, todas las visas del alto mando militar a los Estados Unidos. Esa medida fue la que más ayudó al gobierno de entonces a lidiar con la crisis, porque los norteamericanos se dieron cuenta de que ellos no estábamos dispuestos, no podían pasar ya ciertas líneas que se estaban excediendo. Entonces, vamos al presente. Matan a Juvenal Moïse. La crisis venía armándose hace tiempo. Cuando Obama se retiró de la presidencia en el 2016, pronunció un discurso en Lima ante la comunidad hemisférica y creo que pacífica, donde decía que Estados Unidos tenía un compromiso sagrado y que había avanzado mucho en la solución del problema haitiano. El presidente Obama en la solución del problema haitiano en el 2016. Ellos han estado entre el 2016 y el 2020, entre el 2015 y el 2020,
pasaron muchas cosas. El gobierno dominicano firmó un acuerdo con el Departamento de Defensa para permitir la presencia de tropas norteamericanas aquí, sin límite, sin restricción de armamento, sin restricción de equipo, con acceso pleno al espectro radioeléctrico, con inmunidad. El Tribunal Constitucional lo rechazó ese acuerdo. Con inmunidad. Sí, me acuerdo. Porque yo entiendo que se firmara un acuerdo para los ejercicios militares que se hacen cada cierto tiempo. Pero que se firmara un acuerdo de ese tipo era una barbaridad. Y se rechazó y no se rechazó. Pero ¿qué hicieron los norteamericanos? Se rechazó. ¿Qué hicieron los norteamericanos? En realidad el gobierno consintió ese acuerdo porque los norteamericanos en el fondo estaban tratando de ver si aseguraban una base militar en República Dominicana. Recuérdate que para esa época la administración Obama estaba negociando con los cubanos el restablecimiento de relaciones y las relaciones con Cuba no se iban a establecer plenamente hasta que no se devolviera la base de Guantánamo. Exacto. Todos los norteamericanos estaban buscando en Santo Domingo una base militar. El gobierno dominicano le dio más que una base militar. Le dijo, mire, todo el país está a la disposición de ustedes. Pueden traer todo el personal, todo el equipo, todo, es decir, algo más que una base. Pero no se llevó a cabo. Por suerte, porque el Tribunal Constitucional lo impidió. Pero el embajador Brewster logró tomar el acuerdo de preautorización aérea, incluirle 2 cláusulas y un anexo que obligaba a República Dominicana, la sometía a la condición de país de refugio. El que lee ese anexo y 2 o 3 artículos más que hay ahí, llega a la conclusión de que era una trampa para amarrar por un acuerdo a República Dominicana a recibir migración en caso de crisis en la región. No solamente para Haití, sino para la región. ¿Por qué? Porque esa es la política norteamericana. Pero ese acuerdo tampoco se corroboró. No, está pendiente de que el Tribunal Constitucional lo conozca y lo rechace. Se lo estamos pidiendo. Es más, al presidente Abinader le pedimos, retiren ese acuerdo, renegócienlo. Tengo entendido, Pelegrín, y nos tenemos que ir a la pausa, que ustedes han visitado al presidente Abinader pidiéndole esto en varias ocasiones y yo creo que ustedes deben estar satisfechos con la actitud que ha tomado, pero me vas a contestar después de la pausa. Volvemos. Pelegrín Castillo nos acompaña en este programa Entre Puntos y la verdad es que nos ha hecho una cadena de sucesos desde, vamos a decir, desde los años 80 hasta ahora. Y desembocamos en este problema que tiene Haití en este momento con el secuestro de 17 misioneros, por los que piden $17 millones, uno por cada misionero. Y te preguntaba, Pelegrín, en el segmento anterior, ¿cuál es la posición de ustedes frente a la respuesta que ha dado el presidente Luis Abinader en este momento a esta crisis haitiana? Porque sé que ustedes como grupo visitaron al presidente en distintas ocasiones pidiéndole y haciéndole ver la necesidad de no firmar estos acuerdos. Mira, nosotros respaldamos las posiciones que ha expresado el presidente Abinader, implican realmente un cambio significativo en la política exterior. Primero, cuando él dice que no hay solución dominicana al problema haitiano, ni habrá solución dominicana al problema haitiano, eso implica ya un cambio importante. Esa sola frase
y es un mensaje poderoso a la comunidad internacional. Pero al mismo tiempo, con mucho valor, con mucha insistencia, él ha dicho, tienen que buscar la solución internacional, los que pueden y deben. Y lo ha dicho varias veces en foros internacionales. Ayer lo dijo. Sí, aquí Ayer también lo dijo, incluso con un mensaje tagueado directamente a Biden, a Macron y a Trudeau. Sí. Entonces, esas posiciones las respaldamos nosotros y las debe respaldar todo buen dominicano. Millones de dominicanos tienen que respaldar al presidente con ese tipo de posición. El presidente también había anunciado la creación del muro. El muro para la defensa del país, el muro para la buena vecindad, porque con ese desorden que hay ahí, creciente, en expansión, si no hay una política de contención, terminamos en un conflicto. Todos. Todo esto es importante, como es importante las últimas decisiones que ha tomado el Consejo Nacional de Migración. Pero sin duda tiene oposición. ¿Se cumplirá, por ejemplo, esto que el presidente ha anunciado del 80-20? Que es algo que se puede yo cumplir, creo que nunca se ha cumplido. Se puede y se debe cumplir. Es la única manera de evitar que al final República Dominicana sucumba. Porque, ¿qué es lo que pasa y a qué apuestan los poderes internacionales? Eso me lo explicó un embajador europeo muy importante hace mucho. Me dijo, diputado, usted tiene razón, ustedes tienen razón. República Dominicana no puede cargar con los problemas haitianos, pero sus militares le permiten pasar. Exacto. Sus contratistas de obras públicas los contratan. Sus partidos le dan documentación. Sus ONGs buscan fondos para apoyar a los haitianos aquí. Me hizo un recuento, entonces me dijo, ustedes tienen que definir una política, porque ustedes no pueden decir una cosa y hacer otra, porque si no, no son creíbles. Entonces, lo que ha empezado a cambiar realmente hasta hoy es precisamente eso. Ahora, ¿qué pasa? Había compromiso. Hay sectores que hicieron compromisos. Y esos sectores, hay muchos que saben que esos compromisos son insostenibles, que fueron impuestos por los Estados Unidos usando todo tipo de medios, recursos duros, recursos blandos, pero hay otros que se comprometieron demasiado porque se han creído el cuento de que República Dominicana puede ser el país hegemónico en la isla y que al final lo que conviene es integrar el espacio insular, quizá con una transición de un espacio intermedio, un tercer espacio, para ir al siglo XXI con una especie de confederación de 22 millones, un mercado unificado. Yo fui ministro y yo recuerdo todavía una reunión que se hizo con grupos empresariales y había 2 ministros más, donde se estaba planteando el tema del Tratado de Libre Comercio con Haití y la integración de los espacios. Y yo, que he estudiado algo de eso y tengo un posgrado en Economía Internacional e Integración y algunos estudios, sobre ese tema, le dije claramente, todo eso es un absurdo. Con un Estado fallido, la prioridad es reconstruir el Estado. Pelegrín, entonces nosotros apoyamos al presidente Abinader en ese aspecto, pero estamos conscientes de que a nivel del gobierno no todo el mundo está en sintonía con ese planteamiento. Por ejemplo, mi amigo, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miki Seara, pone un tuit en medio de esta crisis diciendo que hay un derecho universal a la migración, que
que la migración es un derecho que toda persona debe de tener, pero él es ministro del gobierno y él sabe, o debería saber, que nosotros no estamos enfrentando un problema de migración. Problemas de migración podemos tener con los venezolanos. Son problemas que más o menos se manejan. Nosotros con Haití lo que tenemos es fundamentalmente un gravísimo problema internacional con implicaciones de seguridad nacional e internacional que nos puede conducir a un conflicto. Y lo que tenemos más que perder en ese escenario somos nosotros. Pero la región tiene que saber, empezando por Estados Unidos y por Europa y por toda la otra zona del Caribe, porque hay sectores que están apostando a la desestabilización de la isla, que si eso pasara, no va a haber ganadores. O sea, tú vas más allá de la simple migración, de que los haitianos están llegando, que ya de por sí es un grave problema. Ya, es que no es migración. Porque no tienen medios de sobrevivencia en su pedazo. Tú dices que hay fuerzas internacionales además, además de esto. Fíjate, Mónica, que hemos analizado solamente una vertiente del problema. Pero ¿qué ha pasado en los últimos tiempos? Nosotros estamos entrando en un periodo en el mundo, ya entramos en un periodo de guerra híbrida, de guerra de cuarta generación. Esa guerra se está desarrollando en muchos escenarios. Casi todos vienen de la Guerra Fría y se han activado de nuevo como escenarios de conflicto. En la región hay potencias extracontinentales, y concretamente China, Rusia, Irán. Hay otras que, como Turquía, están incursionando, pero no se puede decir que están trabajando en coordinación con las otras tres. Las otras tres están coordinadas. ¿Qué es lo que quiere China, Rusia e Irán? Que toda esta región Gran Caribe, que históricamente ha sido una zona de influencia de los Estados Unidos, se convierta en una zona de inestabilidad, de confrontación, de riesgo, de colapso, donde Estados Unidos naufrague, donde Estados Unidos, aquí se creó la potencia americana de proyección global, con la guerra española-americana. Esa guerra de 1998 catapultó a Estados Unidos ya como potencia con proyección mundial, porque acababa de derrotar al Imperio Español. Había la cláusula de la doctrina Monroe, que declaraba la neutralidad, la había dejado sin efecto, intervino en la guerra y decidió con su intervención la salida del Imperio Español de América y de Asia, a Filipinas. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La política actual de los rivales de Estados Unidos es demostrar que en la región Gran Caribe, Estados Unidos no es un tigre de papel. No tiene preferencia. Mira, esa palabra, el tigre de papel, esa frase la usó Mao Zedong para referirse a los Estados Unidos. Nikita Khrushchev en 1958, cuando Mao Zedong se lo dijo, le dijo, sí, pero es un tigre con colmillos atómicos. Entonces, esa visión de los chinos de que Estados Unidos tiene un poder impotente, es una visión que está en la base de este desafío que se está librando ahora. Acuérdate que en el 2013 empezó ya un cambio a nivel global. El orden global tenía una potencia hegemónica que pocos discutían, que era... ¿Por qué 2013? Con el ascenso al poder de Xi Jinping. Cuando Xi Jinping llega la nueva línea de pensamiento, el pensamiento de Xi Jinping,
que implica una revisión del papel de China en el orden internacional. Y ha cambiado muchísimo. Entonces, a partir del 2013, en el mar meridional empieza la expansión de China, el reto de China, no solamente a Estados Unidos, sino a toda la región, a Japón, a la India, a Australia, a Filipinas, a Vietnam. Entonces, Estados Unidos quiere jugar un papel de fuerza de equilibrio en esa zona. Eso empezó en el 14, hubo una escalada importante del conflicto, y cuando Trump llega, eso llega a los niveles mayores. ¿Cuál fue la réplica china cuando se da eso? Bueno, los chinos decidieron meterse en la región Caribe. Entonces, en una jugada muy audaz, en cuestión de un año, porque ellos tenían un pacto con Taiwán de no disputarse las relaciones diplomáticas. Sí. En un año ellos alinearon a Panamá, alinearon a El Salvador y alinearon a República Dominicana. Pero la meta original de China era alinear a Haití. Ojo, era alinear a Haití con China. Y Estados Unidos, que había auspiciado el ascenso al poder de Juvenal Moïse y que lo mantenía ahí, logró que Juvenal Moïse mantuviera la relación con Taiwán y mantuviera las posiciones en sintonía con el Grupo de Lima. Entonces, eso explica también por qué las 4 veces que el tema haitiano se ha llevado al Consejo de Seguridad en los últimos años, ha habido dificultades para tratarlo. Por ejemplo, el gobierno de Danilo Medina lo planteó, y hubo una negativa de China a que se tratara. En la última reunión, Estados Unidos pidió 1 año y un mandato reforzado. China se opuso, quería 6 meses, al final hubo un acuerdo de 9 meses, pero el problema sigue siendo el mismo. ¿Qué pasa? Esa contradicción que se da en el Consejo de Seguridad entre Estados Unidos y China con relación a Haití no es irrelevante, es algo que está conectado con las contradicciones de la región. Acuérdate que aquí hay 3 aliados principales de esas 3 potencias que yo he mencionado, que son Cuba, Venezuela y Nicaragua. Lo que Daniel Ortega está haciendo en Nicaragua, que es imponer una dictadura pura y dura, ya abierta, descarnada, no lo está haciendo por una propia iniciativa. Eso está consultado, coordinado con la estrategia de La Habana y con apoyo internacional, con apoyo ruso concretamente, y también con apoyo chino, porque en algún momento Daniel Ortega va a dar un giro hacia China. Eso no tenga la menor duda. Pelegrín, vámonos a la pausa y volvemos con este tema interesante. Pelegrín Castillo nos acompaña y hablamos del problema haitiano. Pelegrín, tú has tocado una serie de eventos, de situaciones a lo largo de estos últimos 20, 25 años. ¿Qué quiere China y el grupo y ese eje respecto a Haití? ¿Qué quiere Estados Unidos? Primera pregunta. Segunda, toda esta emigración que se ha visto desde Haití, por ejemplo, esas caravanas que llegaron hasta los Estados Unidos, ¿a qué obedecen? Puesto que no es lo mismo que vaya, por ejemplo, de Nicaragua, Salvador y demás, hasta Haití, a que vaya hasta Estados Unidos, a que vayan desde Haití. Estas 2 preguntas, a ver si me las puedes desarrollar de manera paralela. Mira, esa pregunta es muy perspicaz. Cuando tú ves lo que está pasando, tú te das cuenta de que hay fuerzas con mucho poder a nivel continental
que están moviendo las fichas. Por eso yo hablo de guerra híbrida. ¿Quién mueve miles de haitianos desde Brasil, el sur de Brasil, desde Chile? Gente que estaba establecida ya, incluso con estatus legal. Lo mueve a lo largo de todo el continente, de toda la ruta continental, y lo lleva a la frontera de Arizona, Estados Unidos, para que ahí se tiren unas fotos espectaculares, donde aparecen unos vaqueros persiguiendo a los haitianos. Acuérdate, repito, estamos en guerra híbrida de cuarta generación. La guerra híbrida de cuarta generación es distinta a las anteriores. ¿Cuáles son las características? Es una guerra que ataca a las estructuras cognitivas de las naciones y que ataca a los factores de cohesión social. Tiene un elemento fundamentalmente cultural y simbólico. Estados Unidos fue víctima internamente de un ataque de guerra híbrida. Obviamente Estados Unidos ha desarrollado técnicas de guerra híbrida que ha aplicado en otros países. Claro, bueno, se la han aplicado a ellos también. A ellos también, se la están aplicando. Y es una guerra duradera y efectiva. Bueno, porque se supone que el otro escenario, que sería la guerra total, destruye la humanidad. Entonces, para ilustrar a los amigos televidentes, la primera generación de guerra fue por miles de años la guerra de columnas y líneas. Se formaban unidades, el que ve la legión romana sabe, una centuria, cómo se forma, con la centuria se forman los ejércitos romanos, van en formación, eso con la técnica de línea y columna. Sí. La columna es para la profundidad. Y entonces esos cuerpos armados se van moviendo y eso implica ya la primera generación de guerra. La segunda generación de guerra empieza con el desarrollo del armamento, propiamente en la Guerra Civil Norteamericana, donde se estrena la ametralladora famosa Gatling, el rifle de mayor distancia, unas municiones muy peligrosas que penetraban. Ahí eso obligó a ir mejor artillería, barcos acorazados, se estrenaron los submarinos, aunque no de manera regular. Ahí empezó ya a cambiar el concepto de guerra y se habla de guerra de segunda generación porque es una guerra donde ya las fuerzas tenían que atrincherarse antes de salir al campo de batalla. La tercera generación de guerra, bueno, eso dura propiamente hasta la Primera Guerra Mundial. Sí. Que fíjate que fue una guerra de trinchera, estancada, difícil. La tercera generación es la guerra de movimiento, la guerra sorpresa, el famoso Blitzkrieg alemán, de unidades con alto poder de fuego y una enorme movilidad de tanques, de aviones, de barcos. Entonces, eso fue la Segunda Guerra Mundial y parte de la Guerra Fría. La Guerra Fría estaba marcada por una realidad, el arma nuclear. Exacto. El equilibrio del terror. Entonces, eso llevó a guerras proxies, a guerras en los márgenes. En la guerra de los márgenes es que nace la guerra de cuarta generación. En la guerra de Vietnam, en los conflictos de Afganistán, los rusos vivieron la derrota en los conflictos de Afganistán, los norteamericanos la vivieron en el sudeste asiático, donde se lanzaron más bombas que en la Segunda Guerra Mundial, y aún así el factor humano, la guerra cultural, la resistencia fueron decisivas. Entonces,
¿Qué salió de ahí? La idea de que tú puedes tener todas las armas del mundo y no necesariamente tú vas a ganar, porque te pueden derrotar. Y empezó la guerra irregular. La guerra irregular que ha tenido diferentes fases. Propiamente empezó en los 80. El primer gran episodio fue el ataque a las barracas norteamericanas en el Líbano con suicidas, pero bendecidos porque hubo una fatua que autorizaba ese tipo de ataque. Y eso siguió y además los adversarios en el mundo de Estados Unidos vieron que Estados Unidos era un gigante poderosísimo, pero que tenía poca voluntad de pelear guerras remotas, guerras donde no tuvieran ciertos intereses de ellos. En el 2001 la situación es diferente porque la guerra se la llevan a los Estados Unidos, en el territorio norteamericano. Claro. Y lo llevan, lo arrastran a los conflictos remotos. Esos conflictos remotos en Afganistán, en Irak, últimamente en Siria, han representado para Estados Unidos una enorme sangría de recursos. Propiamente están en la fase de lo que Fidel Castro, en un discurso, un mensaje que le envió a la tricontinental en la década de los 60, llama la creación de 2, 3, muchos Vietnam, para derrotar al imperialismo norteamericano y occidental, porque es una especie de rebelión universal que en la visión radical anti-occidental, anti-norteamericana, se está montando. Ahora, con apoyo chino y con una Rusia que tiene motivos para revancha y que ha reclamado que se le reconozca su importancia y su zona de influencia, pero está chocando con la OTAN. Entonces viene este nuevo escenario de guerra donde interviene la diplomacia, el poder económico, la diplomacia de chequera, la diplomacia de vacunas, la diplomacia cultural, el control mental, el control de las imágenes. Uh-huh. Mira, esa imagen del soldado, el policía de Arizona, que parecía que estaba enlazando a un migrante haitiano, es parte de esa guerra. Entonces, trasládalo a la isla de Santo Domingo. En Haití, repito, hay dos grandes corrientes. Una que entiende que Haití se tiene que gobernar con un gobierno presidencial fuerte, cuasi dictatorial, neoduvalierista. Pero con ayuda internacional. Con apoyo de las potencias, como pasó en la Guerra Fría. ¿Y la otra? Y la otra corriente. Que tiene que ser un gobierno compartido con la República Dominicana. Un gobierno revolucionario que implica una ruptura con el orden internacional que históricamente le han impuesto a Haití. Entonces ahí está. Mira, cuando yo vi en el 2019 que en Hincha Papayé se reunieron hasta las madres de la Plaza de Mayo, yo dije, bueno, aquí hay algo en preparación muy grande a nivel continental, porque Haití tiene una carga simbólica. Haití es un estado fallido, pero es una nación emblemática. Sí, la entonces, primera representa mucho para los afroamericanos. Sí, es representa emblemática. mucho para las diásporas de Haití que influyen en muchos países. Representa mucho para África. Representa mucho para... hasta para la misma Francia. Bueno... aunque no se ha ocupado para nada. Carga en la conciencia. Exacto. Que para ellos sería bueno que se resolviera de otra manera. La conciencia liberal de países como Francia, como Canadá. Por su supuesta conciencia liberal. Canadá se llevó la clase media haitiana. Para que vean. La clase media haitiana se fue a vivir a Canadá. Sí, pero Panamá es Canadá, es un territorio enorme
y con muchísima riqueza, que no es el caso de la República Dominicana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pueden. Al final, ellos no quieren hacer el esfuerzo de rescatar y reconstruir Haití. Pero no has porque no pusiste en esos dos escenarios en lo que tú has venido haciendo hincapié, que es una supuesta, que nosotros nos hagamos cargo de enormes hay campamentos. Hay dos corrientes. En Estados Unidos hay una corriente que quiere precipitar acontecimientos para que República Dominicana termine siendo el espacio de solución al problema haitiano. Ellos saben que Haití está, o creen ya que ahí no hay nada que hacer. ¿Qué tú crees que va a pasar entonces con ahora? Y hay otra corriente que lo que quiere es ir un poco más allá, que es hacer una gran revolución antiimperialista en toda la isla, en toda la región, pero eso está conectado con la supervivencia de Cuba. ¿Por qué? Porque si a Estados Unidos y a Europa y a los organismos hemisféricos le crean una crisis enorme en la isla, evidentemente que la atención va a ceder en Cuba, va a ceder en Venezuela y va a ceder en Nicaragua. Entonces hay una estrategia de guerra detrás de todo. Próximo paso a seguir por la República Dominicana. República Dominicana tiene que unirse. Tiene que unirse. El liderazgo nacional debería tener una especie de confluencia, de hacer una cumbre. No tiene que ser nada magnificente, pero sí mandar la señal de que estamos interesados en una solución internacional a los problemas de Haití en Haití. Y es posible porque en el fondo lo que se trata es de una solución justa para los dos pueblos. El Papa nos dio un pie de amigo. Nosotros tenemos que usar esa posición del Papa para continuar con la campaña internacional. Yo logré que el foro de partido de la UPLA sacara una resolución que plantea todos estos temas. Lo vamos a llevar a foros internacionales ahora próximamente, 2 foros, uno en Budapest y otro en Múnich. Pero esta es una tarea nacional, no es del gobierno. Ni de un solo grupo. Y hay que aislar a alguna gente dentro del gobierno que no ven todo el cuadro general y por el contrario, están anclados en los amarres que hicieron con los poderes internacionales. Bueno, Pelegrín, parece que vamos a tener que seguir hablando mucho de esto, además darle el apoyo a los sectores que necesitan para que haya un clamor para los organismos internacionales y ver cómo se puede intervenir Haití para su propio beneficio. Yo no creo que ninguno de los haitianos... Pero hay que contar con los haitianos. Claro, por supuesto. Por ejemplo, yo he estado en comunicación con figuras importantes de la diáspora. La diáspora está excluida en Haití. Sí, pero la diáspora se ha excluido ella misma, pero se ha excluido también. Yo no creo que hayan tenido un interés real, genuino. Nos tenemos que ir. Bueno. Es un tema demasiado importante para la República Dominicana y para Haití. Gracias, Pelegrín, por estar aquí. A ustedes, amigos, por sintonizarnos y será hasta la próxima.